Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, ya después de estos 5 minutitos de cortesía, vamos a comenzar. De todas maneras, el webinar se está grabando, se publicará en los próximos días en nuestro canal de YouTube de manera libre y gratuita, o sea que ni quienes entren tarde se van a perder nada, ni quienes no hayan podido entrar, porque ya sabíais que eran plazas limitadas, tampoco se van a perder nada. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a empezar para que tampoco tengáis que estar vosotros esperando más tiempo, ¿vale? Como veis, no tenéis activa ni la cámara ni el micrófono, por eso mismo, porque el webinar se está grabando para que, bueno, pues esa grabación quede lo más limpia posible, no haya interferencias de micrófono, interferencias de saltos de cámara. Entonces, bueno, sí tenéis el chat activo constantemente para que podáis preguntar todo lo que queráis en cualquier momento, me podéis interrumpir siempre que lo necesitéis. Y aparte os he dejado también en el chat, aunque lo estáis viendo en pantalla, pero bueno, en el chat mi correo electrónico, el correo electrónico del departamento y el número de teléfono para que, bueno, pues podáis poneros en contacto con nosotros siempre que lo necesitéis, ¿vale? Soy Belén, como también estáis viendo en pantalla, Belén Hernández, responsable de formación y terapia. Y bueno, pues aparte de estar con vosotros hoy aquí, habrá quienes ya me conozcan, porque sí que he visto algunos correos que me sonaban cuando habéis solicitado la inscripción. Habrá quienes no, pero bueno, a partir de ahora, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto, como decía, o bien conmigo o bien con cualquier compañera, cualquier compañero del departamento para todo lo que necesitéis, ¿vale? También tenéis las redes sociales siempre activas, es decir, por las redes sociales el perfil de Instagram y el perfil de Facebook, por si os resulta más cómodo que un correo electrónico o que un número de teléfono, para que por ahí también podáis poneros en contacto con nosotros y podáis preguntar lo que queráis o solicitar cualquier tipo de información, ¿vale? Y me repito, el chat completamente activo. Si por cualquier cosa queréis entrar a través del micrófono o la cámara, porque también os sintáis más cómodas o más cómodos así, me lo decís en el chat. Yo activo durante un momento ese micro y esa cámara de quien lo solicite. Hacéis esa consulta, esa aportación, esa duda, en fin, lo que necesitéis y después lo volvemos a cerrar. Cuando lea vuestras preguntas, si es que las hay en el chat, cuando las vea, las leeré porque sí es cierto que en la grabación no se ve el chat. Entonces, para que, bueno, pues tenga un sentido esa respuesta que voy a dar después y para que se vea de dónde viene, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias porque la acogida ha sido fabulosa. De hecho, hemos tenido que cerrar inscripciones porque hay un tope y hemos llegado a ese tope. Así que muchísimas gracias por la acogida. Espero que esté a la altura de las expectativas que tenéis. Y bueno, y vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver en este seminario? Bueno, va a ser algo, porque tenemos poquito tiempo y se trata de un mundo bastante amplio, pero sí que os queríamos traer, bueno, pues lo más importante, es decir, qué enfoques metodológicos, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar dentro de una sala sensorial, qué nos podemos encontrar dentro de una sala sensorial, cómo vamos a poder nosotros realizar un perfil sensorial, algunos tipo de actividades más generalizadas para según qué elementos, en fin. Vamos a ver lo más importante un poquito por encima para que nos quedemos con las ideas claves y podáis, bueno, pues transportarlo a vuestras salas, quienes tengáis salas, o a partir de hoy empezar a diseñar pues alguna sala si es que tenéis intención de tener y diseñar vuestra propia sala. En el caso de que la intención o la participación en el webinar venga dada por esto, es decir, porque queréis tener vuestra propia sala, porque estáis viendo qué elementos podéis introducir, que queréis conocer un poquito todo esto antes de realizar ese proyecto. Cuando tengáis toda esta información, podéis solicitar en los canales que ya os he comentado más información al respecto, por supuesto. Y aparte, nuestro equipo de proyecto con algunas preguntas básicas que os harían, sí que os diseñarían un espacio totalmente ajustado a el tipo de centro en el que estáis, el tipo de usuario con el que trabajáis, las posibilidades que da el espacio donde vais a posibilidades en cuanto a tamaño y ordenación de la sala, ¿no? Y bueno, y ajustar ese proyecto a lo que estáis buscando. En ese caso, pues ya sí que os pasaríamos desde el departamento A el departamento conveniente para que, bueno, pues os puedan diseñar ese proyecto ajustado y que verdaderamente
sea afín con lo que estáis persiguiendo, con los objetivos que queréis cubrir, ¿vale? Bueno, pues presentado el webinar, presentada yo, sí que me gustaría, bueno, pues pasar muy por encima de esto, pero sí que presentaros un poco qué hacemos y quiénes somos en Eneso. Somos una empresa de base tecnológica que nos dedicamos al desarrollo de diferentes dispositivos, diferentes productos para trabajar en favor de la calidad de vida de cualquier persona. Es decir, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de todas las personas y eso lo hacemos en base a estas estas tres grandes áreas que estáis viendo en pantalla. Espacios sensoriales, que es donde vamos a entrar hoy, comunicación aumentativa alternativa, que ahí somos desarrolladores de Eneso Verbo, un comunicador dinámico que no sé si conocéis o no conocéis, habéis trabajado con él o no. Supongo que, bueno, que hay quienes sí. Y acceso a la tecnología. En espacios sensoriales somos desarrolladores de la tecnología SENS, que lo vamos a ver hoy, y en acceso a la tecnología somos desarrolladores de Encore. Encore son adaptadores de pulsadores y que nos van a permitir acceder a la tecnología en igualdad de condiciones. ¿Bien? Importante, en la web de Eneso Verbo, eneso.es/verbo, tenéis la posibilidad de descargar nuestro comunicador dinámico Eneso Verbo y probarlo de manera gratuita durante 30 días. Por si no sois usuarios de Verbo, no lo conocéis y queréis echar un vistacito, pues podéis probarlo de manera gratuita y no es una demo, es decir, es al 100% el programa como si comprásemos nuestra licencia, esa prueba que tenemos y, bueno, pues podéis empezar a trabajar porque aparte de comunicador dinámico como tableros de comunicación propiamente dicho, podemos crear infinidad de recursos más, juegos, actividades, cuentos, material curricular adaptado, en fin, cualquier tipo de recursos, ¿vale? Para trabajar en intervención, en educación y en ocio. Bien, pues vámonos a lo que nos compete hoy. Os voy a poner este pequeño vídeo primero. Voy a subir el volumen, que estará muy bajito para que lo escuchemos bien. Y arrancamos. Es muy cortito el vídeo, ¿vale? No se escucha el vídeo. Bueno, no hay diálogo, es simplemente una musiquita de fondo, para no andar tocando ahora aquí el sistema. Es un espacio sensorial muy grande, es decir, que tiene muchísimos entornos. Acabamos de ver entornos de estimulación sensorial, que es todo esto que estamos viendo aquí con los tubos de burbuja, con la colchoneta estrellada. Estamos viendo ahora una fibra óptica que aparte de estimulación sensorial también nos va a servir para trabajar integración sensorial, un puff para integración sensorial. Es decir, es una sala bastante amplia en la que no solo vamos a trabajar estimulación sensorial, sino también integración sensorial. Así, a modo de ejemplo, para que se pueda ver hasta dónde podemos llegar en un espacio multisensorial, es bastante interesante. Esto sería una piscina de bola, que ya lo veremos más adelante, pero es un elemento vibroacústico, ya veremos todo lo que podemos crear y lo que podemos hacer. Un pasillo de estimulación táctil o plantar, dependiendo de cómo sea, los hay más pequeñitos, los hay más grandes, para trabajar motricidad, es decir, una sala que tiene muchísimos rincones, una sala que tiene muchísimas posibilidades. Aquí la vemos apagada. Esto es una cama de agua, lo que vemos aquí, donde está la fibra óptica colgando. ¿Habéis trabajado o trabajáis con salas de estimulación sensorial? No, ahora va a querer sonar. No, vale, sí. Bueno, va a haber un poquito de todo, entiendo. Vale, gracias. Vale, ya me gustaría. No, pero pronto comenzaremos a trabajar, ¿vale? Sí, nosotros tenemos una que montasteis vosotros hace años, ¿vale? ¿Dónde exactamente, Marta, si no te importa decirlo?
Ah, mira, yo soy extremeña, ¿eh? En Cáceres. Aunque vivo en Málaga desde hace muchos años, pero soy de un pueblecito de Badajoz, sí, sí. Igual un poco de la otra punta, ¿no, Marta? Pero sí, soy extremeña también. Vale. Sí, nosotros tenemos cuatro. Nosotros tenemos una que montasteis hace un año. Vale, genial. Nuestra sala también la montasteis vosotros hace 3 años. Centro de Educación Especial. Vale, perfecto. Nosotros nos la pusisteis hace un año. En Salamanca, en Villanueva de la Serena. Hola, Miguel Ángel, eres también paisano. Vale, vale, genial. Bueno, pues espero mostrar algo que os pueda servir mucho a quienes ya eh, vale, en Canarias. Nosotros tenemos también una que instalasteis ustedes, el Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. Genial. O sea que tenemos poquito por todos los puntos, más o menos aquí. Pues lo que decía, espero que quienes ya tenéis vuestra sala y trabajáis en la sala, bueno, pues podáis ver algo más de lo que conocéis, que podáis compartir experiencias. Estaría genial que podáis compartir experiencias, que preguntéis dudas, que bueno, pues preguntéis todo lo que queráis, y quienes no, bueno, pues por lo menos descubriros un mundo interesante y en el que podáis profundizar. No sé si conocéis a ISNA España, os lo pongo en el chat. Es una asociación que centrada en todo este mundo Belén. Lo que nos tienes que ayudar a buscar subvenciones. Uy, ay, vale. Eso suelen publicarse y es verdad que yo ahí no tengo mucho control, pero Marta, escríbemelo por correo y lo miro con el equipo y sobre todo con el equipo de proyecto, que es el que más está metido en todo este tema, pero sí es cierto que suelen salir cada X tiempo y esto va independiente de comunidades autónomas, no salen al mismo tiempo en una comunidad autónoma que en otra. Y a nivel estatal, es decir, de manera global a nivel estatal, suelen salir muy pocas, ¿vale? Entonces, escríbeme, que no se me pasa a mí esto para yo consultarlo con los compañeros de proyectos a ver si podemos ver qué pueda haber para que podáis, bueno, pues evidentemente solicitar esa subvención, ¿vale? Es cierto que no es un mundo económico, nada económico, ¿vale? Lo que decía, ISNA es una asociación española que trabaja todo el tema pues, del mundo sensorial, ¿no? De la estimulación multisensorial. Y ellos tienen una capacitación, ¿vale? Impartió un seminario hace unos días en Salamanca, sí. Tienen una capacitación grande que te dota como terapeuta Snuselen, yo la tengo, y es bastante interesante lo que hace María José Cid, evidentemente es una de ellas y es la que da este tipo de capacitaciones con Monse, pero Monse no siempre, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis también ahí a modo de información para quienes no lo conocieseis y, bueno, pues podáis bichear también su página web, sus redes sociales, estar un poquito al orden. Es cierto que ISNA está mucho más enfocada en Snusselen, no quiero adelantar contenido, pero es una de las metodologías que podemos trabajar en los espacios multisensoriales. Te habilita para ser terapeuta Snusselen, es decir, para trabajar bajo esta metodología dentro de las salas multisensoriales. Vale, genial, Alfredo. Perfecto. Bien. Bueno, pues también tenéis esa información. Ellos también publican bastantes cosas que, bueno, que es interesante tenerlo ahí como referencia para buscar información. Después existen muchos otros perfiles que podemos encontrar, sobre todo en redes sociales. Ya sabemos que todo este mundo se mueve bastante por redes sociales. Bueno, pues ahí lo tenéis para que podáis ir viendo y para que podáis ir, bueno, pues poniendo un poquito de enfoques diferentes dentro de todo el mundo este que, como decía al principio, es un mundo bastante amplio, bastante intenso y del que se pueden sacar bueno, pues muchísimas cosas. En Nusele, me repito, y ahora lo veremos un poquito más adelante, es un enfoque, una metodología a través de la cual podemos trabajar, pero existen otras muchas. Y bueno, yo que he trabajado antes en intervención, yo soy psicopedagoga con
especialidad en atención temprana. Entonces, a mí, por lo menos, en su día no me gustaba centrarme en una metodología cerrada con todos sus puntos. No, es verdad que yo era un poquito de nutrirme de aquí y de allá y por eso siempre digo que sí, que Snuselen está muy extendida, que ahora quizás sea una de las terapias, o de las terapias, no, perdón, de las metodologías más extendidas, pero que está bien que las otras también las utilicen. Bien, vamos a empezar por conceptos básicos, es decir, nos vamos a situar en el origen, en el principio de todo esto. Vamos a trabajar estimulación multisensorial. Eso parte a través de los sensorios, o sea, nos vamos a nutrir o nos vamos a aprovechar de todas las modalidades sensoriales que vamos a ver hoy para crear una terapia, para trabajar unos objetivos y, bueno, pues para alcanzar unas metas con los usuarios con los que nosotros trabajemos y con los usuarios con los que vamos a intervenir, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos básicos tengo que tener en cuenta partiendo de esta base? Primero, la neuroplasticidad cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro, perdón, es muy maleable, es muy trabajable. De ahí van a nacer, evidentemente, todos los sensorios, todas las modalidades sensoriales, y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos ir generando diferentes tipos de intervenciones y modificar todas esas intervenciones para, bueno, pues conseguir los objetivos que nos proponemos y alcanzar esas metas que, bueno, pues pretendemos con nuestros usuarios, ¿no? Esa maduración neurológica que vamos a ir trabajando siempre es verdad que viene dada o viene controlada por mecanismos genéticos, pero todo ese despliegue, todo ese desarrollo y todo ese crecimiento que podemos ver dentro de esa maduración neurológica en gran medida va a depender de la estimulación ambiental. Por lo tanto, si nosotros esta estimulación ambiental podemos manejarla, podemos controlarla y podemos dirigirla como queremos para conseguir los objetivos que queremos, al final, bueno, pues vamos a obtener esos resultados que buscamos y esos resultados que pretendemos, ¿no? Importantes estos dos primeros conceptos. Mucho más importantes estos dos segundos conceptos, es decir, sensación y percepción. Tenemos que entender muy bien qué es una sensación y qué es la percepción. Cualquier actividad nerviosa que se va a transmitir a través de las vías aferentes va a estimular todos los mecanorreceptores que tenemos por el cuerpo, sea por donde sea. Pueden entrar por la vista, por el oído, por la piel, por el olfato, por la presión, por la vibración, por la posición, por muchos de los mecanorreceptores que tenemos repartidos por todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo eso va a provocar estímulos en nuestro sistema, información en nuestro sistema. Esa información tenemos que ser capaces de percibirla. ¿Eso qué significa? Clasificarla, interpretarla, analizar qué tipo de estímulos estoy recibiendo y poder dar una respuesta adaptada. Y ahí es donde viene el problema. Es decir, muchas de las disfunciones sensoriales que nos vamos a encontrar a lo largo del camino vienen dadas porque esa clasificación, esa interpretación y ese análisis de los estímulos no está bien realizado, por lo tanto la respuesta que el usuario da no es una respuesta adaptada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar tanto en la sensación como en la percepción, en la interpretación de esa sensación, ¿vale? Nos gusta mucho exponer esta pirámide, quien ya me habréis visto en formación, que sé que alguien hay por ahí, sabéis que siempre la traemos, porque es muy importante. Es la pirámide del desarrollo, el aprendizaje y el crecimiento de William Sellenberger, y lo que dice esta pirámide, fijaros, es que en los primeros compases de vida, en los primeros compases de crecimiento, es donde se sustentan las bases de esa construcción que somos nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar o vamos a construir una casa, un edificio, esa casa o ese edificio tiene unas bases sólidas, duras y bien rígidas que aguanten todo lo que va a venir después, ¿no? Que son los cimientos de esa casa, por ejemplo.
unos cimientos bien hormigonados, bien estructurados, bien calculados para que todo no se venga acá abajo, porque en esa casa va a haber mucho peso a lo largo del proceso de construcción y a lo largo del proceso de vida de esa casa, ¿no? Pues lo mismo ocurre con nosotros, con las personas. Tenemos que cimentar muy bien esos cimientos para que todo lo que viene después tenga una coherencia y tenga un soporte duro y bien cimentado al que agarrarse. ¿Y cuáles son esos cimientos? Pues aquí los tenemos. Todas las modalidades sensoriales que nosotros vamos a trabajar hoy, que vamos a conocer hoy, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que todo esto esté bien cimentado, esté bien trabajado. ¿Qué ocurre si yo empiezo a trabajar con usuarios que, bueno, que ya han pasado por esto y evidentemente traen disfunciones sensoriales bien dadas por cualquier tipo de circunstancia, por un trastorno, por una enfermedad, por un accidente, por cualquier tipo de problemática o de vicisitud que, bueno, pues tenga en su vida, ¿no? Seguimos trabajando aquí, seguimos cimentando o intentando reconstruir esos cimientos sólidos o esa base sólida de esa pirámide que va a ser la persona, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. A medida que vamos creciendo, evidentemente vamos añadiendo muchas plantas a ese edificio y muchas vivencias y muchos aprendizajes, que todo eso tiene que estar pues, bien soportado. Y si vamos en involución, es decir, si vamos ya hacia atrás en la vida porque ya somos personas mayores, vamos a ir perdiendo habilidades, vamos a ir perdiendo aprendizaje, vamos a ir perdiendo, bueno, pues todo ese crecimiento dado, evidentemente, ya no por algún problema asociado, sino por la propia vejez de la persona. Al final, lo que nos queda sigue siendo las modalidades sensoriales, es decir, nos dan la oportunidad de trabajar en cualquier etapa de la vida, que eso es lo interesante. Pues no lo sé, no conozco bien, Rubén, te leo. ¿Es la misma pirámide que la de Berruezo y, no sé, Lázaro? No tengo ni idea, la verdad que no conozco esa pirámide, pero la podemos buscar, la buscamos en internet si os parece en un momento. Vámonos aquí, bueno, voy a copiar primero esto del chat que nos ha puesto Rubén y nos vamos a internet, que lo podéis ver. Y lo vamos a buscar a ver si es la misma. En imágenes. Pues sí, parece que sí, exactamente la misma. Abrir imagen, una pestaña nueva, ¿se verá bien grande? Ay, no se ve bien grande. Vale, no se ven las letras o no se distinguen las letras, pero si os fijáis sí que simplemente por confirmar se ve igual de pequeña. Sí que es la misma. Vale, pues ahora me toca a mí averiguar, más que nada, por saber exactamente quién fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si fueron primero William o Schellenberger o fueron primero estos autores, o de qué parte exactamente la pirámide, que al final pues tiene como varias procedencias. Muchas gracias, Rubén, por haberlo puesto, porque yo por lo menos no lo sabía. No sé si alguien más conocía las dos procedencias o una en concreto, pero me lo voy a buscar, sí. Vale, perfecto. Bien, pues continuamos. Y antes de empezar a desarrollar todas las modalidades sensoriales, que es lo que vamos a empezar a desarrollar a continuación, os dejo esta cita de Aristóteles, que además nos viene muy bien para todo el trabajo que nos viene por delante dentro de una sala sensorial, que dice que no hay nada en el intelecto que no haya entrado antes por los sentidos. O sea, que nos quedemos con esta cita de Aristóteles como modo de mantra, como modo de reseña, para, bueno, pues tenerlo en cuenta siempre, de que cualquier cosa que nos entre por los sentidos nos va a ayudar también al desarrollo del intelecto y al trabajo del intelecto. Importante, de esto que hablábamos de las sensaciones y las percepciones, es muy importante este proceso, es decir, recordar, tenemos una serie de estímulos que vamos a recibir a través de los mecanorreceptores que tenemos que gestionar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a detectar todos esos estímulos, es decir, distinguir
los estímulos de todo el ambiente, vivimos en un ambiente completamente activo. O sea, hay estímulos a cada segundo que los estamos recibiendo por todas las vías sensoriales y que somos conscientes de mucho porque les prestamos atención y otros no porque no les prestamos atención, pero porque estamos adaptados a vivir en esa información constante, ¿no? Entonces, hay que detectarlo y distinguirlo del ambiente que nos rodea, discriminarlo, es decir, distinguir entre diferentes estímulos que pueden ser o no similares e identificarlos, reconocerlos y clasificarlos pues, en una categoría, saber qué estoy recibiendo, lo que hablábamos antes, clasificarlo, interpretarlo y dar una respuesta adaptada de nuevo. ¿Bien? Dentro de las modalidades sensoriales vamos a ver varias clasificaciones, ¿vale? La primera que vamos a ver es esta, es decir, podemos dividirla en dos grandes grupos, somáticas y especiales. Las somáticas son interoceptivas, es decir, todo aquello que vamos a experimentar dentro de, como por ejemplo puede ser el hambre o la temperatura, el frío o el calor, y las propioceptivas, que son las que vamos a experimentar según nuestro cuerpo esté en el espacio, ¿vale? Esto ahora lo vamos a desarrollar mejor. Es decir, si estoy de pie, si estoy sentada, si estoy quieta, si estoy en movimiento, ¿vale? Y las especiales son las exteroceptivas, que, bueno, pues se asocian con los 5 sentidos aristotélicos. Aquí podríamos hablar un poquito de propiocepción y vestibulación, y aquí vamos a hablar de las modalidades sensoriales básicas, los 5 sentidos que todos conocemos de siempre. ¿Bien? Aquí tenemos esta rueda que también la utilizamos mucho en formación, que habla de todas las modalidades sensoriales. De nuevo, tenemos los 5 sentidos aristotélicos, como es el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, que lo tenemos aquí, pero dividido todos de otra manera. Es decir, en esa modalidad vestibular vamos a hablar de equilibrio y posición espacial. En esa modalidad somática o propioceptiva vamos a hablar exactamente de eso, de la propiocepción, de la vibración, de todo. La modalidad táctil vamos a organizar olfato y gusto, más que nada por la relación que tienen entre sí como una única modalidad, y bueno, pues la vista. Y el oído como modalidades también independientes, que todas, independientemente de que las organicemos de esta manera o de esta manera, todas las modalidades sensoriales están súper relacionadas entre sí. Y para poder trabajar todas estas modalidades sensoriales, poder diseñar y preparar nuestras sesiones en nuestra sala de estimulación sensorial, vamos a trabajar en base a diferentes metodologías. Aquí tenéis varias de ellas, como son las intervención en vías sensoriales. Yo puedo intervenir solo a través de la vista, puedo intervenir solo a través de la vestibulación, es decir, me puedo quedar con modalidades sensoriales independientes o combinadas, trabajar varias de ellas, que va a ser lo más común y lo más habitual y lo más sencillo también, ¿no? Porque al final, si yo estoy trabajando vestibulación, tengo al usuario en un vestibulador, en un columpio, le estoy haciendo movimientos lineales, por ejemplo, a mi usuario. Es verdad que estoy trabajando, bueno, pues la posición del cuerpo en el espacio en ese momento, ¿no? Y cómo el cuerpo se mueve en el espacio y cómo se posiciona en el espacio. Pero evidentemente ahí hay mucha más información. Va a estar la información propioceptiva de sentirse protegido o no sentirse protegido en ese vestibulador. Si yo al usuario lo tengo sujeto, por ejemplo, si el usuario está en el vestibulador boca para abajo y yo le tengo una mano puesta en la espalda, si hay sonidos en la sala, en fin, hay mucha más información sensorial que va a entrar, por lo tanto es mucho más sencillo trabajar las vías sensoriales combinadas, aunque tenga mucho más protagonismo una modalidad que otra. ¿Bien? El enfoque de la integración sensorial de Jane Eyre, que también lo veremos a continuación. El enfoque Snusselen, evidentemente, ya hemos dicho que es uno de los más extendidos, por lo tanto, lo vamos a ver. Y el enfoque de estimulación basal, ¿vale? Vamos a ver esas modalidades sensoriales, en qué consiste cada una de ellas, qué implicaciones tiene cada una de ellas. Vamos a empezar
por la sensación propioceptiva. Tanto la modalidad propioceptiva como la modalidad vestibular, ya veréis que van a ser quizás las más protagonistas en la sala, las que más vamos a trabajar. Bien, aquí, bueno, pues a través de los desplazamientos, las contracciones, perdón, los estiramientos de todos los músculos y de todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Es así como vamos a poder nosotros estimular, bueno, pues estimular y trabajar, evidentemente, esta modalidad sensorial. Nos informa de la posición del cuerpo, nos informa o sea, nos da información de cómo el cuerpo se siente en ese momento, ¿vale? Es decir, dónde está cada parte de nuestro cuerpo, cómo está cada parte de nuestro cuerpo en base al espacio. Esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que esa respuesta adaptativa que yo hablaba anteriormente siempre es en base al espacio y en base a la información sensorial que estoy teniendo de ese espacio en el que yo estoy en ese momento, ¿vale? Muy sencillo, si yo voy por la calle, voy a cruzar un paso de peatones y de repente escucho una ambulancia, aunque yo tenga preferencia porque ese semáforo está en verde para el peatón, mi cuerpo se frena, mi cuerpo mira hacia los lados por si la ambulancia viene, o la ambulancia, la sirena, la policía, lo que sea, por donde yo voy a cruzar. ¿Qué viene? Me paro y cruza ese vehículo. ¿Que no viene? Sigo hacia adelante, ¿no? Es decir, me está dando la información, estoy siendo consciente, estoy dando una respuesta adaptada al medio de esa información que estoy recibiendo, ¿vale? La sensación táctil, súper ligada a la propiocepción, se va a activar o la vamos a trabajar a través de la presión en los mecanorreceptores de la piel, ¿vale? Es decir, todo nuestro cuerpo es súper reactivo a la información táctil. Es cierto que las manos es una de las partes que más sensibilidad táctil tiene de nuestro cuerpo para adquirir información, aparte de, bueno, pues otras partes más íntimas, ¿no? Pero para recibir información y para buscar información, las manos es las yemas de los dedos de las partes de nuestro cuerpo que más fácil nos ayuda a recibir esa información, ¿no? Pero por todo nuestro cuerpo tenemos repartido, bueno, pues esos mecanorreceptores, ¿no? Tenemos sensaciones de varios tipos, algunas que pueden ser muy profundas, como es el dolor. El dolor eh, lo sentimos y no solo en la zona en la que tenemos un golpe. Por ejemplo, cuando nos damos un golpe en el codo, esa sensación que te da un calambre que parece que te recorre el calambre el cuerpo entero. Es decir, la sensación ha sido en el codo o el golpe ha sido en el codo, se origina aquí, pero recorre pues todos esos mecanorreceptores del cuerpo y es como que te da esa sensación, ¿no? Y aparte la vibración nos proporciona muchísima información a través de los mecanorreceptores que tenemos a través del cuerpo. Y ya veréis cuando entremos en los elementos que vamos a trabajar que en eso desarrollamos muchísimos elementos en base a la vibración. Tenemos sensación táctil, que nos va a ayudar a reconocer el peso, la textura, el volumen, la temperatura de un objeto, ¿no? Y la sensación vibratoria, bueno, pues que nos va a dar información a través de las vías o de las ondas sonoras en este caso, de bueno, pues cómo recibe nuestro cuerpo esa información. La sensación vestibular. Aquí vamos a hablar de la orientación espacial que tiene nuestro cuerpo, del equilibrio, de la postura, de la aceleración o la desaceleración de nuestro cuerpo en el espacio, ¿vale? Integra todos los cambios corporales en relación al espacio y a la acción de la gravedad. Es decir, vamos a reconocer o no, si hay alguna disfunción vestibular, evidentemente, cuál es nuestra posición en el espacio, cómo se está moviendo el cuerpo y a qué velocidad se está moviendo el cuerpo. Muy relacionado, igual que el sistema propioceptivo estaba muy relacionado a la sensación táctil, el sistema o la modalidad vestibular está muy relacionada con el área visual y la propioceptiva. Y además, es cierto que la propiocepción y la vestibulación
prácticamente van unidas de la mano la una de la otra, porque ambas nos ayudan a trabajar el tono muscular, a hacernos un esquema de nuestro propio cuerpo, a trabajar coordinación motora. No es lo mismo que yo tenga que coger cualquier objeto que haya en la mesa. Por ejemplo, allí a mi derecha tengo mi botella de agua y a mi izquierda tengo el móvil. El móvil lo tengo mucho más cerca que la botella de agua y son dos objetos completamente diferentes, ¿no? No es lo mismo que yo tenga que posicionar la mano para coger la botella de agua, extenderla hasta el punto en el que está, tal y como yo estoy posicionada ahora mismo en el espacio, ¿vale? Extenderla, la mano, el brazo, hasta el punto en el que está la botella, sujetar esa botella, imprimir una determinada fuerza porque la botella está llena de agua y pues llevármela a la boca si es que quiero beber, ¿no? O coger mi teléfono, que lo tengo prácticamente aquí, a la altura en la que tengo la mano izquierda, lo poco que pesa o lo mucho que pesa y traérmelo pues para lo que tenga yo que hacer con mi teléfono. Es decir, esa coordinación motora de todos los movimientos que tenemos que imprimir para realizar una acción concreta viene dada por la vestibulación y por la propiocepción. Y aparte, fijaros, el control oculomotor, lo mismo, yo he mirado hacia la botella para coger la botella, he mirado hacia el móvil y he controlado ese movimiento en base a lo que estoy recibiendo a través de la vista, de, bueno, pues dónde están posicionados, lo grandes que son y si tiene o no tiene agua, en este caso la botella, ¿vale? Por lo tanto, toda esa información que me viene dada a través de la vestibulación y de la propiocepción me ayuda a regular el sistema de alerta del organismo o me ayuda a activarlo y ponerlo en excitación, ¿vale? ¿Alguna duda? Belén. En cuanto a la definición, ¿cómo la distinguiría? En cuanto a la definición de propioceptivo y vestibular, ¿cómo la distinguiría? Para que nos quedemos más o menos con una cosa propia de cada una, la propiocepción se rige más o se centra más, o sí, bueno, podemos decir, se centra más en estiramientos básicos del cuerpo, en vibración y en sensaciones, es decir, un ejemplo claro, yo no soy capaz de dormir en invierno, ¿vale? Con un nórdico, aunque me provoque mucha calor y no tenga yo frío, pero no puedo dormir con un nórdico porque no me pesa. Necesito peso en el cuerpo, es decir, necesito sentir ese peso que me dé calor, pero que me dé también peso, que yo note como protección en el propio cuerpo, ¿vale? Es decir, es eso, las sensaciones corporales de mi cuerpo en el espacio en ese momento y aparte, bueno, pues el trabajo de movimiento. La propiocepción se trabaja a través de masajes corporales, de sensaciones en la piel. Y la vestibulación es más, propiocepción es nuestra posición en el espacio, pero en estático, ¿vale? Y bueno, pues esa protección corporal que cada uno necesitamos o no. Y la vestibulación es más, bueno, pues el equilibrio, la postura, la orientación espacial, la aceleración en base al movimiento, ¿vale? Y bueno, con lo que he dicho antes, todo ese mantenimiento del tono muscular, porque el movimiento sí, claro, todo el movimiento de nuestro cuerpo, todas esas acciones es lo que hace, bueno, pues que el tono muscular se desarrolle. Y aparte, ese movimiento unido a esa propiocepción, que es aquí donde se unen ambos, nos da el conocimiento de, bueno, pues nuestro esquema corporal, porque sé cómo estoy en estático, pero sé cómo estoy en movimiento, ¿vale? No sé si responde a tu pregunta, Estefanía. Vale, gracias. Bien, ¿alguna duda más hasta aquí? A ti. Bueno, pues continuamos. La sensación visual. A través de la modalidad sensorial de la vista nos entra una información constante y de mucha tipología. ¿Por qué? Porque vemos el color de las cosas, el tamaño de las cosas, la localización de las cosas, la distancia a la que tenemos las cosas y los objetos, una señal de peligro,
un espacio muy luminoso que nos pueda molestar ese espacio tan luminoso a la vista. Un espacio muy oscuro que nos pueda dar un poquito de miedo, por ejemplo, cruzar ese espacio, es decir, muchísima información, el tamaño de las cosas también. Las texturas de las cosas no solo las vamos a percibir de manera táctil, sino a través de la vista también. Yo sé si algo es liso al verlo, si puede parecer suave, si es rugoso, si puede parecer áspero, todo eso, aparte de que lo voy a detectar si lo toco, lo puedo distinguir también a través de la mirada, ¿no? ¿Qué funciones o a qué sirve, a qué ayuda esta modalidad sensorial? Primero, ópticas control, es decir, los músculos oculares nos van a acomodar a esas diferencias de luz. De hecho, si salimos de un espacio muy oscuro y de repente nos adentramos en un espacio muy luminoso, al principio tenemos un poquito de periodo de adaptación hasta que la vista, esos músculos oculares se adaptan a esa nueva zona lumínica que estamos, ¿no? Y al contrario, si yo me voy de un espacio muy luminoso a un espacio cerrado, al principio no voy a ver nada, pero a medida que mi vista se va adaptando a ese nuevo espacio lumínico, ya puedo empezar a ver un poquito más dentro de la oscuridad que haya. Óptico-receptiva, es decir, lo que hablábamos aquí. Vamos a ver o vamos a discriminar los movimientos, la memoria visual, vamos a reconocer muchos espacios a través de que los hayamos visto muchísimas veces. Y perceptivas, codificar y comprender. Entender, como decía antes, por ejemplo, si esa señal que estoy viendo yo ahí es de peligro, si es una señal de que puedo cruzar, el semáforo en verde, el semáforo en rojo es una señal de que no puedo cruzar, en fin, muchísima información también que nos entra a través de la modalidad sensorial visual en este caso, ¿vale? Modalidad sensorial auditiva, lo mismo, a través de las ondas de presión que circulan por el aire, recibimos muchísimos estímulos, muchísima información a través de los oídos, ¿vale? Que tenemos también que interpretar, que tenemos también que reconocer y decodificar, ¿no? Sabemos si alguien nos está hablando de manera amable o nos está hablando de manera agresiva solo por el tono de la voz. Si un sonido es un sonido agradable o un sonido que nos chirría. Si un sonido es un sonido de peligro, como una sirena. Antes lo hablábamos cuando el ejemplo que ponía de cruzar un paso de peatones, ¿no? Si es relajante ese sonido o si nos va a excitar ese sonido. En fin, toda esta información nos la va a dar a través de, bueno, pues esa información que nos llega las vías auditivas. Vamos a reconocer incluso sin mirar la voz de las personas, pues que son más afines a nosotros, con los que pasamos más tiempo en nuestra vida, pues nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de centro, de trabajo, de colegio, de instituto, de universidad, en fin, esas personas con las que nosotros trabajamos en nuestro día a día o interactuamos en nuestro día a día, esa voz la reconocemos simplemente escuchándola, sin necesidad de que los estemos viendo. Y no solo de personas de nuestro día a día, sino incluso personas que, actores famosos, por ejemplo, si tú piensas en la voz del actor que más te gusta o de la actriz que más te gusta, la reconoces incluso sin estar escuchándola ahora mismo, sabes cómo suena. Por lo tanto, es una información bastante importante y es una modalidad que dentro de la sala vamos a trabajar muchísimo porque hay muchísima información visual y auditiva, aparte de, bueno, pues proprioceptiva y vestibular, ¿no? Continuamos. Como decía, esto va muy unido, ¿no? La modalidad olfativo-gustativa, porque además, si nosotros pensamos en un olor, y además vamos a poner un olor clasiquísimo, el olor a tortilla de patata, que todos vamos a reconocer, nos lleva a ese sabor de la tortilla de patata y evidentemente viceversa. Es decir, todos los mecanorreceptores que se activan cuando olemos o cuando saboreamos algo, van de la mano y aparte nos van a ayudar muchísimo a trabajar en la evocación de recuerdos. Se trata de dos modalidades sensoriales perfectas y súper buenas para trabajar memoria, sobre todo con personas mayores. No hace mucho tenía una formación, no sé si hay alguien,
en un centro de Langreo, en Asturias, y me contaba, tienen un difusor de aroma, y me contaba, que me pareció súper bonito, que habían encontrado como una esencia para echarle al difusor que era como de campo, como este olor a hierba recién cortada y demás. Y claro, para el tipo de usuario que tenía, se trataba de un olor muy característico de sus vidas que les ayudaba mucho a trabajar, bueno, pues esto es la evocación de la memoria, es la evocación de los recuerdos, para trabajar memoria que después nos ayuda a trabajar comunicación. Es decir, si yo soy capaz de llevar al usuario a un momento de su vida, por ejemplo esto, ¿no? A un momento de su vida concreto, ese usuario puede construir ese recuerdo, traerlo al presente y puede incluso ser capaz de contarnos, bueno, pues qué era lo que hacía en ese momento y construir pues, un proceso comunicativo bastante interesante. Por lo tanto, a través del olfato y a través del gusto también, evidentemente, bueno, vamos a trabajar mucho en cuanto a memoria se refiere. ¿Bien? Y ambos también están muy relacionados con la sensación de peligro, más el olfato que el gusto, pero bueno, el gusto que yo puedo, aparte de detectar sabor o textura, temperatura, evidentemente si yo pruebo algo y me quema, sé que no tengo que seguir porque me puedo achicharrar la boca, ¿no? Y aparte es como una sensación, acción-reacción que decimos, ¿no? Si yo tomo un sorbito de café, por muy chico que sea, es como que de repente se me queda la boca quieta, no quiero seguir bebiendo. O si te pegas un trago sin ser consciente porque por las prisas, por lo que sea, y te quema, es posible que abramos la boca y dejamos caer ese café para no seguir achicharrándonos. Y si nos da un olor a humo, evidentemente nos ponemos en alerta y sabemos que puede que haya un incendio o que puede que haya un fuego, que puede que haya algo peligroso cerca. Por lo tanto, también nos pone bastante en situación de peligro o de alerta, en este caso, ¿no? Para avisarnos de un posible peligro. ¿En qué ámbitos vamos a trabajar todas estas modalidades sensoriales bueno, pues que estamos viendo, ¿no? Si veis aquí, podríamos decir en dos palabras, en cualquier momento, o en cualquier situación, o en cualquier ámbito. Desde trastornos del neurodesarrollo, enfermedades degenerativas, estados de mínima conciencia, daños cerebrales, trastornos neuromotores, enfermedades, sigo por aquí, degenerativas, síndrome genético, bienestar, salud y relajación, es decir, no necesariamente en una disfunción, sino en cualquier persona que, bueno, pues que también por el día a día, que no es nada fácil, todo lo que llevamos por delante, trabajo, familia, casa y demás, necesitamos de vez en cuando desconectar un poquito del mundo al ruido, como yo digo, y relajarnos, encontrarnos con nosotros mismos, estar tranquilas, estar tranquilos y, bueno, pues ver en qué punto nos encontramos de la vida, ¿no? Pues ahí, salud, bienestar y relajación. Alteraciones en el habla, la voz y la comunicación, es decir, las salas sensoriales, que a priori pueden no parecerlo, son grandes aliadas en la intervención logopédica. Y, por supuesto, atención temprana, ¿vale? Es decir, cualquier ámbito, por lo tanto, cualquier destinatario es benefactor o se puede beneficiar del trabajo en una sala sensorial, en un espacio multisensorial, ¿vale? ¿Qué disfunciones a nivel sensorial? Y esto es de manera general. Aquí entraría, bueno, lo que pasa es que no os voy a aburrir con esto, pero dentro de cada una entrarían muchísimos tipos de problemáticas. Pero vamos a encontrarnos disfunciones a nivel sensorial, tales como la hiposensibilidad, es decir, cero sensible. Este tipo de personas, por ejemplo, con ese café no se quemarían, ¿vale? Para poner así algo muy general y que se pueda entender, o necesitarían muchísimo ruido para poder regularse, en fin, una hiposensibilidad. Hipersensibilidad, todo lo contrario, aquí tenemos las sensibilidades, por ejemplo, a los tejidos, a las texturas en alimentación, este tipo de cosas. Filtrado sensorial, evidentemente no vamos a poder gestionar, poder codificar muy bien estímulos sensoriales que tengan una misma naturaleza o similar naturaleza. Reactividad, vamos a reaccionar a según qué información sensorial, muy relacionado también con eso que decía de, bueno, pues las texturas en el alimentado. Esto lo vemos mucho en población TEA, ¿no?
que tienen muchos problemas con según qué tejidos a la hora del vestido, a la hora del peinado, a la hora de la alimentación. Ahí lo vamos a ver. Velocidad de procesamiento. No vamos a codificar, no vamos a proporcionar esa respuesta adaptada, bueno, pues en una manera lógica, y vulnerabilidad a la sobrecarga sensorial. Esto de la sobrecarga sensorial es algo que, como decía con la cita de Aristóteles, también tenemos que llevar siempre por bandera. Es decir, cuando nosotros conocemos bien, y después lo veremos, el perfil sensorial de cada uno de nuestros usuarios, cuando sabemos qué objetivos queremos trabajar y diseñamos la sesión, una intervención que vamos a realizar en la sala sensorial, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta no sobrecargar sensorialmente. Las salas tienen mucho poder sensorial, muchísima información sensorial, que si no controlamos, al final se convierten en enemigas y no en amigas, ¿vale? Es un arma de doble filo que tenemos que controlar muy mucho y conocer muy mucho. Y eso también va en base a conocer muy mucho el perfil sensorial de nuestros usuarios, ¿vale? ¿Qué consecuencias tienen todas estas disfunciones? Bueno, pues conexión o desconexión con el entorno, consecuencias en el desarrollo motor, en el desarrollo intelectual, en el comportamiento. La sala también es una gran aliada para trabajar conductas disruptivas y aquí sería una de las pocas veces en las que se recomienda sesiones en grupo, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos a eso. El aprendizaje, la socialización, la comunicación, en fin, todas esas disfunciones tienen consecuencias en elementos tan importantes como los que acabamos de hablar, ¿vale? Enfoques de intervención. Aquí sí que vamos a ir viendo todos esos enfoques que veíamos antes de empezar con las modalidades sensoriales. Bueno, pues uno a uno y quedarnos con lo que más nos interese de cada uno de ellos. Que vuelvo a repetir, y ya lo he dicho, que independientemente de que haya algunos que sean o que estén más de moda o que se utilicen más o llamarlo como queráis, pero sí es cierto que es interesante que cojamos un poquito de aquí y un poquito de allá. Y de hecho, si vamos a trabajar en una sala en la que haya elementos de estimulación sensorial y elementos de integración sensorial, evidentemente vamos a tener que seleccionar más de uno, ¿vale? Bien, vamos a empezar por la integración sensorial de Jane Eyre, ¿vale? Este enfoque o esta metodología se desarrolla dentro del marco, lo veis aquí, de la terapia ocupacional, ¿vale? Y se centra en desarrollar todas las modalidades sensoriales partiendo de la participación con el entorno, ¿vale? Es cierto que está más dirigida a una población más infantil, pero que se puede extrapolar a cualquier tipo de población, ¿bien? ¿Qué vamos a trabajar dentro de la integración sensorial? Aquí tenemos problemas que haya en las actividades de la vida diaria, como puede ser la higiene, la alimentación, el vestido. A nosotros nos llega mucho feedback de, bueno, pues de personas que ya trabajáis en sala que tenéis con nosotros, y es cierto que con alumnado TEA nos llega muchísima información de que estas actividades en la vida diaria, que con otros tipos de terapia, con otros tipos de metodología, había sido muy complicado y no se habían obtenido prácticamente objetivos algunos, resultados positivos algunos, que a través de la sala les ha resultado mucho más interesante y mucho más fácil poder trabajarlo. Problemas de aprendizaje como falta de atención, falta de concentración, falta de memoria, falta de comunicación, falta de socialización, problemas de participación social, ahí la socialización, las conductas disruptivas, todo esto, y la defensividad táctil. Volvemos a esa reactividad que podemos tener a determinada información sensorial, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a trabajar estereotipias, vamos a trabajar torpeza motora, es decir, si ese tono muscular no está muy fortalecido a través de la integración sensorial. ¿Cómo? Con cualquier elemento de integración sensorial, vestibuladores, con cualquier circuito de estimulación táctil o estimulación plantar, con elementos de luz negra, o sea, con un foco de luz negra y kit reactivos a esa luz negra, podemos trabajar dentro de la integración sensorial, ¿vale? Y autorregulación, inquietud motora o sedentarismo para favorecer ese movimiento y ese tono muscular, estado de alerta muy bajo o muy alto, hipo o hipersensibilidad,
si se tapan los oídos o no, reactividad sensorial y, bueno, evita sensaciones o las busca. Y volvemos a lo mismo. Falta de filtrado sensorial, hipersensibilidad, hipo o hipersensibilidad, ¿vale? Lo que decía, está como muy centrada, por suponer aquí niños en niños, pero podemos llevárnosla a otro tipo de usuarios, ¿vale? Y buscamos a través de todo el trabajo en todos estos elementos que poder dar esa respuesta adaptativa a los estímulos sensoriales que vienen del medio, que vienen del entorno o de ese espacio en el que nosotros interactuamos. Que evidentemente en un momento, en un primer momento, cuando empecemos a trabajar con este tipo de usuario, va a ser dentro de nuestra sala, pero que eso tenemos que extrapolarlo fuera de la sala, es decir, que lo que en la sala se adquiera, después se traduzca en su vida diaria y fuera de ese entorno que, bueno, pues que tan fácil puede tenerlo, ¿no? Jane Eyre lo que comprobó en su día o a partir de, digamos, de esos resultados le permitió desarrollar este tipo de enfoque, no es que esas actividades más lúdicas, esas actividades más motivadoras para la población con la que trabajó, influía muchísimo en que se desarrollase esa participación de los niños en las actividades de la vida diaria. Por eso, evidentemente, es de las primeras objetivos, de las primeras metas que nos vamos a marcar dentro de este enfoque, ¿vale? ¿Qué perfiles vamos a trabajar? Bueno, pues cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, cualquier tipo de problemática dentro del ámbito de la atención temprana y la infancia que, bueno, podamos nosotros interpretar y traducir en otros tipos de poblaciones más adultas o más avanzadas, ¿vale? Y fijaros, se centra en el sistema propioceptivo y vestibular, que enmarca el resto de las modalidades sensoriales, sistema táctil y el sistema vestibular. Al final es en un conjunto de modalidades sensoriales completo. Nos vamos a la estimulación basal, en este caso Andreas Froelich, un alemán, desarrolló también bueno, pues esta propuesta que vamos a ver ahora. Aquí sí que partieron, es decir, partimos, yo no partí, partieron de una población gravemente afectada, ¿vale? Gravemente y permanentemente afectada. Por eso no se necesitan aprendizajes previos para poder intervenir con este tipo de población. Van a intervenir a través de la vestibulación y la propiocepción, que es esto que vemos aquí, la modalidad somática y vibratoria, para, bueno, pues poder conectar a este tipo de usuario que está bastante afectado con el entorno y, bueno, pues buscar ese desarrollo que permita al usuario pues, poder conectar con el entorno igual. Las respuestas adaptativas que se obtengan dentro de este enfoque no van a ser tan amplias como puede ser dentro de otro enfoque, más que nada porque partimos de una base bastante complicada, es decir, de una población bastante complicada, pero sí vamos a intentar o se va a perseguir, bueno, pues buscar un poquito de conciencia corporal de este tipo de usuarios, conectarlos, como decía, con el medio del que son partícipes, intentar favorecer o intentar facilitar esa comunicación, esa interacción con el medio y con las personas de referencia, en fin, proporcionarle una serie de estímulos que hagan que este tipo de población esté un poquito más consciente y un poquito más adaptados al medio y conectados al medio bueno, pues, al que pertenecen al final, ¿no? Y nos vamos con la estimulación multisensorial, que aquí es donde vamos a hablar de Snusselen, ¿vale? Snusselen viene de, o fue propuesto por, nunca me sale esta palabra, Halsege y Verhelst, fijaros en cuándo, en 1974 en Holanda, y esa palabra Snusselen es, digamos, la combinación o la contracción de dos palabras holandesas, que es snuffelen y douselen, que significa oler y relajar. Estos autores, a través de una serie de trabajos, lo que, bueno, pues
notaron o percibieron o comprobaron es que a través de los sentidos eran capaces de relajar, bueno, pues a las personas con las que estaban trabajando en ese momento. Entonces, bueno, pues a partir de ahí desarrollaron el enfoque, que es un enfoque muy libre, que es un enfoque muy abierto, en el que no existe mucha dirección por parte del terapeuta, ¿vale? Es decir, propone o busca que se cree una atmósfera, un espacio agradable y además en Snurselem el espacio es uno de los elementos más importantes dentro de la intervención, por lo tanto, ese espacio agradable, ese espacio del que los usuarios se sientan parte, es decir, ellos tienen que sentirse parte de ese espacio y protagonistas de ese espacio y libres para interactuar con ese espacio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que darle esa oportunidad de escoger experiencias dentro de la sala y de sentirse en paz dentro de la sala. Derecho a disponer de tiempo. Por eso decía que no es una terapia muy directiva por parte del terapeuta, porque sí que tenemos que marcar el entorno, pero darle mucha libertad a los usuarios para que exploren, experimenten, busquen y, bueno, pues tengan esas experiencias sensoriales dentro del espacio, ¿vale? Por eso el terapeuta tiene una función muy básica que es de acompañamiento y no directivo para que bueno, esas vivencias sensoriales sean ricas y variadas. Por lo tanto, estamos hablando de una libertad de experiencias, de una filosofía abierta, que lo que pretende es favorecer la apertura sensorial, promover el bienestar de las personas, la relajación y la comunicación con el entorno. Se supone que aunque no son terapias directivas en las que yo voy marcando los pasos que vamos dando dentro de la sala, es decir, en qué elemento vamos a estar ahora, cómo vamos a interactuar con este otro elemento, pero sí que a través del acompañamiento yo proporcione o propicie que se dé, bueno, pues esa apertura sensorial, ese bienestar, esa relajación, esa pertenencia al espacio que después se derive en un proceso comunicativo y un proceso de conexión, ¿vale? ¿Quiénes vamos o con quiénes vamos a trabajar dentro de nuestra sala o de nuestro espacio a través de una metodología Snurselens, ¿no? Bueno, pues daños cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, alteraciones sensoriales variadas, psicopatología, graves afecciones, comunicación, problemas de comportamiento. Al final, los perfiles que trabajamos en cualquier metodología son muy similares los unos con los otros. Igual, la que más puede marcar la diferencia es la estimulación basal, pero porque parte de una población muy gravemente afectada. Entonces, claro, aquí ya sí que nos centramos mucho en según qué tipología de usuarios, pero el resto sí que van a, bueno, pues utilizar o sí que van a servir para trabajar con, bueno, pues muchos perfiles similares de usuario. Y de hecho, fijaros, se parece muy mucho también a la integración sensorial de Jane Eyre, ¿no? Tenemos para trabajar alteraciones de las actividades de la vida diaria, alteraciones de conducta, alteraciones de socialización, motivación, confianza, pérdida de vinculación con el entorno. Al final, tiene mucho que ver una con la otra. Yo creo, mi opinión personal, es que una metodología que aúne Snurselens e integración sensorial es una metodología bastante interesante para diseñar nuestra intervención en esa sala, en base, evidentemente, al perfil sensorial que veremos a continuación, ¿vale? Salas clásicas, tipo, aquí no estamos hablando de una sala como las que os podéis imaginar o como las que tenéis en vuestro centro. Estos son salas muy básicas y muy clásicas que se sustentan en tres tipologías diferentes. Las salas blancas, es decir, salas con luces muy claras, con tonos, todo en torno al blanco, evidentemente, ¿no? Con tonos muy claros en torno, evidentemente, al blanco, como decían, que nos van a permitir trabajar relajación y el descubrimiento de manera pasiva. ¿Para qué? Bueno, pues para personas que tienen problemas de comportamiento por exceso, es decir,
vamos a rebajar ese nivel de estímulo a lo mínimo, a todo muy plano, todo muy claro, todo muy blanco, para trabajar problemas de comportamiento por excitación. Salas negras, aquí hay una luz negra, no sé si en las salas que tenéis o en las salas que hayáis visto tenéis luz negra, pero aquí lo que vamos a tener es una luz negra y elementos reactivos a la misma. Ahora después los veremos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que evidentemente el usuario esté más activo, porque esos elementos reactivos a la luz negra reaccionan por colores flúor, ¿vale? O por blanco también. Por lo tanto, vamos a trabajar aprendizaje, vamos a trabajar atención, vamos a trabajar movimiento, vamos a trabajar discriminación de colores, vamos a trabajar discriminación de contraste y, evidentemente, es lo contrario de la sala blanca. Problemas de comportamiento por defecto. Necesitamos activar al usuario y los activamos, pues, evidentemente, con esos contrastes que nos da la luz negra con la reactividad de los elementos. Y salas de aventura. Aquí es donde entraría toda la parte perceptivo, motora, viso, motora. Vamos a trabajar la exploración, vamos a trabajar el movimiento, vamos a trabajar el tono muscular a través de los elementos y del material que vamos nosotros a incorporar en la sala. Es decir, una misma sala, de cualquiera de las que vosotros tengáis, la podemos convertir en cualquiera de estas salas en base al usuario con el que vayamos a trabajar y a los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis contarme o preguntarme? Vale, pues continuamos. Entornos multisensoriales. Ya sabemos, pues, cuáles son todas estas modalidades sensoriales, qué salas tipo podemos encontrar, qué metodologías podemos utilizar para trabajar o enfoques. Vamos a ver estos espacios multisensoriales. Es un entorno diseñado o no diseñado donde vamos a recibir o provocar muchísima información que el usuario va a recibir y con el que va a interactuar para interpretar toda esa información, para codificar toda esa información, para recibir toda esa información, gestionarla y conseguir dar una respuesta adaptada al medio y al espacio en el que está y que provoque esa misma respuesta adaptada después en el exterior, es decir, fuera de ese espacio tan familiar para él o para ella, ¿vale? Estos entornos multisensoriales evidentemente han evolucionado, como no nos podemos hacer una idea, pues igual que ha evolucionado todo. Tenemos salas sensoriales rutinarias en las que no hay nada de tecnología y podemos trabajar, evidentemente, pero la tecnología ha venido para modificar y para mejorar toda esta intervención que nosotros podemos tener dentro de una sala. Es aquí donde entra evidentemente en eso, con el diseño y con el desarrollo de nuestra tecnología Sense. El avance de la tecnología hace que el mundo entero haya cambiado, porque no solo las salas de estimulación sensorial, y esto también, quien me hayáis visto en formación, me habréis escuchado, no solo en formaciones de sensorial, sino en formaciones de verbo. La tecnología en los últimos años, y siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es como muy visual, es un tsunami que ha ido arrasando absolutamente todo. Cambia nuestra manera de informarnos, cambia nuestra manera de aprender y de enseñar. Y a la vista estamos que ahora estamos recibiendo o sea, vosotros recibiendo y yo dando una formación online. Cambia nuestra manera de buscar y disfrutar el ocio. Cambia nuestra manera de comunicarnos, es decir, cambia absolutamente todo lo que somos y cambian nuestros entornos, evidentemente. Pues las posibilidades de las salas sensoriales a través de la tecnología evidentemente cambian y se aumentan muchísimo. Es decir, tenemos muchas más herramientas que podemos incluir en nuestra sala que nos van a beneficiar para trabajar aprendizaje, para diseñar diferentes tipos de terapia, para poder trabajar comunicación, para poder trabajar desarrollo y crecimiento de las personas, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo entra esa tecnología en la sala? Primero nos va a permitir tomar el control de todos los estímulos que hay en la sala. Si yo tengo una sala rutinaria, los estímulos están ahí.
Y yo los estímulos los estoy viendo y los puedo tocar. Si yo tengo una sala con tecnología, yo puedo controlar en qué momento y en qué grado le doy al usuario o le muestro al usuario ese estímulo. En qué momento, en qué grado, de qué manera y todas las características que tenga ese estímulo que le voy a proporcionar al usuario, ¿no? Por lo tanto, me va a permitir que el control que yo tengo de estímulo lo pueda ajustar a las necesidades y a las capacidades y a las características y a las preferencias sensoriales de cada uno de mis usuarios, adaptando todo lo que hay ahí dentro bueno, pues a esa terapia o a esa sesión que yo he diseñado y he programado. El espacio. Recordad que hemos dicho que en Snuzzle uno de los protagonistas, aparte del usuario, es el espacio. Evidentemente, es un entorno multisensorial que tiene muchísima información, que tiene muchísimo contenido y que puede ayudarnos mucho, pero también puede perjudicarnos mucho en la intervención. Por lo tanto, ese espacio tiene que ser un espacio que invite a la exploración y al descubrimiento, un espacio flexible, un espacio abierto, un espacio adaptado, un espacio dinámico, evidentemente, que pueda moverse, por eso yo controlo todo lo que ocurre en ese espacio, accesible y un espacio del que el usuario se sienta parte importante y se sienta, evidentemente, protagonista, que lo sienta como lugar de referencia. Es lo más importante, es decir, la sala tiene que ser un lugar de referencia para nuestros usuarios para que funcione todo lo que nosotros vamos a diseñar y vamos a trabajar ahí dentro. ¿Bien? ¿Qué tipos de terapia? Ya me habéis escuchado hablar, terapias no directivas, ¿no? Cuando hemos hablado de Snuzzle. Tenemos, igual que teníamos como 3 grandes tipos de salas básicas, que unas salas en eso la podemos transformar en cualquiera de ellas, ¿no? Tenemos 2 grandes grupos de terapia. Están las terapias no directivas y están las terapias directivas. Evidentemente, las terapias no directivas, el terapeuta, el profesional, el educador, no va a dirigir cada uno de los pasos, no va a controlar cada uno de los estímulos que allí se den. Es más libre, es más snuzzle. Bueno, pues esas experiencias que se van a tener dentro de la sala. Simplemente vamos a acompañar al usuario, que es el protagonista de su propia experiencia sensorial, de su propio aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un entorno pasivo, un entorno en el que van ocurriendo cosas de manera pasiva, de manera aleatoria, que, bueno, pues el usuario empieza a conocer y empieza a disfrutar, ¿no? Y por el contrario están las terapias directivas, que aquí sí que tenemos nosotros la dirección o el control de todo lo que va a ocurrir en la sala. Evidentemente es un entorno activo en el que vamos a ir activando, desactivando, controlando cualquier estímulo, mostrando, quitando, poniendo, haciendo lo que nosotros queremos en la sala. Evidentemente, el usuario puede tener parte importante, puede tomar algún tipo de iniciativa, pero siempre, siempre, siempre a través de esa dirección del terapeuta y a través del control causa-efecto que va a haber dentro de la sala. ¿Bien? Importantísimo. Una vez que tenemos diseñada nuestra sala, en realidad esta diapositiva es muy importante en base a todo lo que hablábamos de la importancia del espacio, ¿vale? Pasos básicos en nuestra intervención multisensorial. Primero, la apertura sensorial, la vinculación del usuario con el entorno. Acabo de decir que tiene que sentirse parte importante, protagonista de ese espacio, que tiene que ser un lugar de referencia. Por eso tenemos que trabajar mucho la apertura sensorial y la vinculación, es decir, tiene que conocer el usuario perfectamente todo lo que ahí puede llegar a ocurrir. En algún momento determinado se lo tenemos que ir mostrando hasta dónde puede llegar su sala, que él sepa lo que hay y que nosotros sepamos lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que podemos utilizar y lo que no podemos utilizar con esa persona. Una vez que se ha vinculado el usuario a ese espacio, ahí ya sí que hay cierta conciencia, cierta conciencia corporal, perdón, cierta autorregulación, cierta sensación de pertenencia a ese espacio que nos va a ayudar a trabajar todo lo que necesitemos. Aprendizaje, desarrollo, evolución, crecimiento dentro de ese entorno
multisensorial. ¿Bien? Por lo tanto, fijaros si es importante el espacio, que lo vamos a tomar como metodología de intervención en este caso. Un entorno pasivo, una terapia no directiva, recordar, nos va a ayudar mucho a la familiarización, a la vinculación. Un entorno interactivo donde trabajamos causa, efectos, donde verdaderamente vamos a ir controlando nosotros el espacio. Ahí ya sí que es una terapia directiva, porque ya vamos a ir activando causa-efecto según nos vaya interesando a nosotros. Y el top de las salas en eso, en este caso, es el teatro sensorial. No sé si vuestras salas todas tienen teatro sensorial, pero bueno, es el programa director a través del cual no solo vamos a poder controlar los estímulos básicos de la sala, encender, apagar un tubo, encender, apagar una fibra óptica, no, ahí sí que vamos a poder crear un proyecto mucho más inmersivo en el que nos va a dar muchísimas más posibilidades, ¿vale? Pero fijaros si es importante el espacio, que lo vamos a tomar, como decía, como metodología de intervención y que requiere todo un proceso de aprendizaje y aceptación y vinculación por parte del usuario, ¿vale? Porque además es un espacio con muchísima información y lo vuelvo a repetir, un arma de doble filo que nos puede beneficiar muy mucho o nos puede perjudicar también muy mucho, ¿vale? Continuamos. Objetivos de la intervención sensorial. Primero, el bienestar emocional. Estos son como objetivos básicos que se relacionan todo en ser, sentir y conectar. Vinculación. ¿Vale? Tengo que tener un bienestar, o tengo que sentir, más que tener, sentir un bienestar emocional que me ayude a esa vinculación, a ese sentimiento de permanencia con la sala, a través del disfrute sensorial en ese entorno. ¿Vale? Ahí ya soy parte de, ¿vale? La relajación y la conciencia corporal. Ahí me permite sentir, es decir, poder interactuar con ese entorno, poder, bueno, pues favorecer la coordinación y la integración del usuario en ese entorno. Y conectar, es decir, la comunicación, que haya una respuesta adaptada dentro de ese espacio sensorial. Conectar con el espacio y, bueno, pues que se dé esa respuesta a ese desarrollo. ¿Bien? Finalidades de las salas sensoriales. Importante también esta diapositiva. La intervención en un entorno multisensorial consiste en ofrecer muchísima información a través de cualquier técnica, de cualquier recurso, pero que proporcionen esa información, que proporcione al usuario todas esas experiencias, bueno, pues que al final nos permitan trabajar todo aquello que necesitamos trabajar. ¿Cómo? Bueno, pues con estas finalidades. Promover la interacción, el desarrollo y la comunicación dentro de la sala sensorial. Experimentar e interiorizar sensaciones del propio cuerpo en relación con el entorno. Favorecer la exploración y la curiosidad por el medio, que esto después se tiene que extrapolar al exterior. Importante eso. No, además que no lo podemos dejar, caer en el olvido. Es cierto que todo esto lo tenemos que trabajar dentro de la sala, pero todo esto tiene que ser extrapolable a cualquier entorno de participación del usuario, no solamente dentro de la sala, claro. Promover la maduración cerebral con el fin de lograr respuestas adaptativas y una participación funcional en el entorno. Y por último, facilitar la evolución en las habilidades motoras, cognitivas y lingüísticas correspondientes al nivel evolutivo del usuario. No podemos pedirle peras al olmo, o sea, tenemos que trabajar siempre en base al nivel evolutivo de cada uno de nuestros usuarios y no solo a nivel evolutivo, a sus características, a sus necesidades, a sus capacidades y a sus preferencias sensoriales, ¿vale? Hasta aquí toda la parte más teórica, que es mucha. Yo os dije que iba a ser un poquito por encima, pero aún así es bastante. Llevamos casi 2 horas y os he contado la mitad de lo que os quería contar, o sea que imaginaros. Ahora vamos a ver ya los elementos que podemos tener dentro de nuestra sala sensorial, como es la tecnología NSOSense y qué nos va a permitir. Y tenemos que diferenciar, importantísimo, entre dos grandes grupos de elementos. Elementos de causa
y elementos de efecto, ¿vale? Los elementos de causa son los que nos van a permitir el control de la sala, activar o desactivar los elementos que hay en la sala, activar o desactivar los estímulos, controlar, ¿vale? Y tenemos causas como las que veis aquí, como una botonera Sense, que os la enseño física para que veáis cómo es quienes no tengáis una sala, claro. Una botonera Sense. Tenemos, estas no las tengo ya porque son más grandes, un dado soft play y una colchoneta soft play o botonera soft play, ¿vale? Todos estos tres elementos más el teatro sensorial más director nos va a permitir controlar la sala. Y después están los elementos de efecto, es decir, todos esos elementos que reaccionan a los elementos de causa. Tenemos infinidad, hay tubos de burbuja, columnas o mazos de fibra, cielos estrellados o alfombras estrelladas, voy por aquí, camas de agua, plataformas vibroacústicas, piscina de bolas, sonocroma, en fin, hay infinidad de elementos que podemos trabajar, de elementos de efecto que podemos trabajar, ¿vale? Vamos a ir viéndolos poquito a poco. La botonera. De las tres causas que hemos visto aquí, director lo vamos a dejar para después, ¿vale? De las tres causas que tenemos aquí, todas nos van a cambiar el color de la sala. Si yo le doy al amarillo, pues la sala se va a poner en amarillo. Si yo le doy al verde, la sala se va a poner en verde, ¿vale? Pero además de eso, la botonera, el dado y la colchoneta no. La botonera tiene una serie de modos. Me permite más interacción con la sala todavía, ¿vale? Es decir, aquí los tenemos. Yo puedo poner la sala en estos colores, azul, amarillo, rojo, blanco, verde, morado, celeste y naranja, o trabajar los modos. Y como esa que hay en la foto no lo tiene, os voy a poner este aquí, a ver si lo podéis ver bien. Sí, fijaros que debajo de cada botón hay una palabrita, ¿no? Pues cada botón tiene un modo. ¿Qué me va a permitir ese modo? Bueno, pues si activo el modo del azul, que es el modo pasivo, pues el modo pasivo, activar, bueno, me voy al verde, activar o desactivar las burbujas del tubo. El tubo es un elemento que tiene muchísima información y hay quien puede gustarle esas burbujas y quien no, por lo tanto tenemos la posibilidad de poder desactivarlas. Activar o desactivar la sensibilidad al sonido. La botonera es sensible al sonido, por lo tanto yo puedo activar la sala a través del sonido, seleccionar qué nivel de sensibilidad al sonido voy a tener, es decir, si necesito mucho ruido o poco ruido para que se active o para que la botonera me escuche. Jugar, la botonera tiene dos juegos, uno de atención y otro de memoria, que yo voy a jugar interactuando con la sala. El de memoria es parecido al Simon, no sé si lo reconocéis el Simon, pero bueno, hay que recordar la serie de colores. Y el de atención, que expulsa cuando aparezca el color, aquí tenemos que estar atentos al color que aparece en la sala, ¿vale? Y pulsar entonces. Un modo para mantener el color, es decir, si yo pongo un color en la sala, que la sala se quede de ese color o que se apague si suelto el botón de la botonera. Apagar todo, eso significa que apago cualquier modo que tenga activo o que apago la sala al completo, y activar o desactivar la retroalimentación auditiva que tiene la botonera. La botonera morado tiene retroalimentación auditiva que me va a ir hablando, me va a ir diciendo lo que vamos haciendo. Si quiero, puedo quitarle esa voz por cualquier motivo, o bien para jugar, o bien porque el usuario le moleste la voz, por lo que sea, puedo desactivarla. Por lo tanto, es un elemento de causa bastante interactivo y bastante interesante, y es el elemento de causa básico que tiene todas nuestras salas, ¿vale? Después tendríamos la botonera tablet, que la botonera tablet pierde también los modos, simplemente a través de una aplicación en Android lo que podemos nosotros es, bueno, pues ir cambiando de tono la sala, bueno, y crear alguna serie de juegos con el usuario, que vayamos indicándole qué botón tiene, o sea, qué color tiene que seleccionar para trabajar reconocimiento de colores y demás, ¿vale? O asociar esos colores con otros elementos como animales, como letras, como figuras, como lo que sea. Después tenemos el dado, que el dado se activa tirándolo. Nosotros tiramos el dado, es muy grande. O sea, el dado es un dado acolchado grande. Si lo tiramos, la cara que se queda arriba
es de ese color, del color que se va a encender la sala, ¿vale? Entonces, solo podemos modificar la sala de color, evidentemente no tiene 8 botones como la botonera, tiene 6, como un dado cualquiera, y se va a poner la sala de ese color. Aquí se distingue un poquito, tiene como bolsillos de plástico que nosotros podemos ponerle pues, a lo mejor alguna lámina de animales, de letras, de números, de figuras, de lo que sea, y bueno, podemos jugar pues de otra manera con el dado y no solo para cambiar la sala de color, ¿vale? La colchoneta es una colchoneta grande, típica colchoneta como las básicas, estas de gimnasio, más o menos así, de grosor igual, y lo mismo, aquí, pues con los pies, con las manos, con cualquier parte del cuerpo, en el momento que nosotros, sí que tiene 8 zonas, igual que la botonera, presionemos cualquiera de las zonas, pues la sala se va a poner de ese color, igual que si fuera el dado o la colchoneta sin los modos, o sea, la colchoneta, perdón, la botonera sin los modos, ¿vale? Es muy sensible, es decir, que en el momento que la pisemos o que la toquemos con la mano, se va a cambiar ese color y tenemos director. Esto ya es otra visión completamente diferente de elementos de causa. Es un programa para el ordenador, un programa para Windows, que nos va a permitir crear proyectos y que, bueno, pues nos va a convertir nuestra sala en un teatro sensorial, en un espacio muy inmersivo. Importante, si tengo en mi sala director y la botonera, ya sea la botonera Zen o la botonera móvil, la botonera Android, en el momento que yo tenga encendido director, la botonera hace caso a director, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Yo en mi programa director puedo, en cada secuencia de colores, que tenemos los 8 colores aquí, diseñar un proyecto. Es decir, cuando yo pulse azul, puede empezar un vídeo a través de la proyección, pueden ponerse los elementos de la sala en color amarillo, no tiene por qué azul, puede haber un texto, puede haber fotografía, puede haber sonido, puede haber música, puede haber todo lo que sea. Entonces, en el momento que yo pulse azul, la sala no se va a encender azul básica, no, la sala va a hacer lo que en director nosotros hemos ido añadiendo, ¿vale? Por lo tanto, es una manera diferente de interactuar. Si yo apago director, la botonera vuelve a funcionar de manera básica. Si enciendo director, la botonera le hace caso a director. Puedo controlar muchísimo más los efectos que salen. Puede ser de manera más progresiva. No tengo que estar con la botonera constantemente activando y desactivando un elemento, porque si yo me he proyectado o me he configurado en una de las secuencias ciertos pasos, por ejemplo, voy a entrar en la sala y primero quiero que el tubo se encienda en amarillo, que esté un momentito así, después se encienda la fibra en verde, que al ratito el sonocroma se encienda en fin, y voy paulatinamente controlando los elementos. Pues solo con una pulsación, porque todo esto yo lo he configurado en una de las secuencias de colores, pues solo con una pulsación todo esto va a ir pasando a medida que yo voy trabajando con el usuario. O que haya una proyección, o que yo pueda crear un ambiente de meditación, un ambiente relajante, en fin, mucho más inversivo, con muchas más posibilidades, ¿vale? Elementos de efecto. El tubo de burbuja, ya he dicho que es uno de los elementos más protagonistas porque tiene información visual en cuanto a que cambia de color y a que tiene burbujas que suben y bajan. Información sonora, el motorcito que genera las burbujas hace un poco de ruido, suena un poquito, por lo tanto, esas burbujas, aparte de moverse, suenan también. Y información vibratoria, si nosotros tocamos el tubo, tiene vibración, por lo tanto, imaginaros toda la información sensorial que nos proporciona el tubo y toda la información que yo puedo trabajar. Tengo que saber muy bien pues cómo va a reaccionar mi usuario a toda esa información. ¿Qué puedo hacer con el tubo? Bueno, pues trabajar seguimiento visual, atención, tacto, percepción del color, percepción del movimiento, todo esas posibilidades que me ofrezcan toda la información sensorial que me da. Elementos de estimulación visual. Aquí también entrarían las proyecciones. No solo la proyección
que nosotros hagamos a través de director, con un proyector, con un vídeo, con una imagen, con lo que sea. No, sino estos proyectores. El proyector Aura, que esto que veis aquí es un disco. Ese disco los hay gráficos y como de líquido. ¿Veis aquellas lámparas típicas de lava que podemos encontrar en cualquier sitio? Pues algo así, se proyecta en un punto determinado y va saliendo bueno, pues esa proyección. O el proyector de estrella. En este caso tiene nebulosa, una nebulosa que se va moviendo, que es preciosa, a mí me encanta este proyector. Nebulosa y estrellas que se pueden mezclar con la nebulosa. Por lo tanto, bueno, pues podemos trabajar el seguimiento visual, los colores, la percepción del movimiento, muy, muy, muy factibles también para generar un espacio relajante en el que poder trabajar relajación, ¿no? Seguimos, pues bueno, evidentemente las proyecciones y no a través solo de director. Si tengo un proyector en mi sala, pero no tengo el programa director, bueno, pues con un vídeo de YouTube, con un vídeo cualquiera que no tenga por qué ser de YouTube, con imágenes, con fotografías, bueno, pues puedo realizar esas proyecciones, ¿no? Seguimos con los elementos de estimulación visual y tenemos el mazo de fibra óptica y la cascada de fibra óptica. El mazo suele ser como una tira a modo coleta, para que me entendáis, quienes no lo hayáis visto in situ, que suele salir del pedestal del tubo y me lo puedo llevar, bueno, pues encima del usuario donde lo necesite. Y la cascada, pues es verdad que esta está en la pared puesta, es que sale como si fuese una cortina, ¿vale? Como si tuviese las galerías aquellas antiguas de las cortinas, no, evidentemente no es eso, pero esa forma para que os hagáis una idea, aquí tenéis, y de ahí sale toda la fibra, ¿vale? Seguimos con el cielo estrellado, la alfombra de fibras ópticas, el cielo evidentemente va a estar puesto en el techo de la sala y se cambia de color igual que se cambia la sala, ¿vale? Y la alfombra, bueno, pues posicionada en cualquier espacio del suelo de la sala. Aquí tenemos la luz negra, que he dicho antes que no sé si lo habíais visto o no lo habéis visto, pero tenemos el foco de luz negra que reacciona con cualquier elemento del kit de luz negra. ¿De qué se componen esos kits de luz negra? Pues, como veis aquí, elementos flúor, ya sean gorros, guantes, aquello que era como creo que lo que viene aquí, ¿dónde lo hemos visto para que lo veáis? No, está más para arriba, no vamos a irnos tan para arriba para no haceros perder mucho más tiempo. Pero aquello que era como un muelle que se iba moviendo, si lo hay de colores flúor también reacciona y es muy chulo el color que se ve, colores blancos también, pinturas, rotuladores de piel que los hay también en colores flúor, estos típicos que se ponen ahora para los festivales que se llenan las caras de color inchi, y puedes trabajar propiocepción al mismo tiempo, porque vas a trabajar la sensación en el cuerpo si le estás dibujando al usuario cualquier cosa en un brazo, en una mano, en fin, y reacciona ese rotu o esa pintura reacciona a la luz negra. Y bueno, como hemos dicho antes, es muy factible para trabajar en movimiento, seguimiento visual, percepción, en fin, es bastante interesante y es muy simple, con una luz negra cualquiera, un foco de luz negra cualquiera y estos elementos que los encontramos en cualquier sitio, ¿no? Nos vamos a los elementos de estimulación olfativa, que aquí estaría los difusores de aroma, este modelo o cualquier otro modelo, y pues evidentemente las esencias, ¿no? Para trabajar con esa estimulación olfativa a través de los diferentes aromas. Hay una gama de aromas básicas, pero si encontramos, como os comentaba antes, que habían encontrado las compañeras del centro de Langreo, algo que nos ayude a trabajar con esos usuarios, porque sea algo que esos usuarios han olido mucho a lo largo de su vida, pues en ese caso sería FT, ¿no? Elementos de estimulación auditiva. Bueno, aquí tenemos básicos. Esto, entramos en elementos básicos, bueno, pues con kits musicales, palos de lluvia, piezas musicales, panderetas, tambores, aritos de estos de piedrecitas o de bolitas que suenan, cualquier elemento que tenga sonido para poder trabajar. Seguimiento, en este caso, auditivo de los elementos, ¿no? Reconocimiento auditivo, cualquier elemento de este sentido.
Elementos de estimulación táctil. Aquí están todos los circuitos, sean plantares, sean táctiles, todo tipo de textura, todo tipo de juguetes que tenga, de juguetes o elementos que tengan determinados tipos de textura. Y de hecho, muchos de estos nos valen también para el kit de luz negra, porque tienen colores flúor, por lo tanto van a reaccionar a esa luz negra. Es decir, que con un kit básico podemos trabajar dos elementos diferentes, estimulación táctil y evidentemente estimulación visual también, ¿bien? Elementos de estimulación vibratoria como son las mantas lastradas, como son, perdón, aquí las mantas lastradas no, los cojines de posicionamiento, los colchones de posicionamiento, las serpientes vibrantes, todo aquello que tenga algo de vibración que me provoque o que... No, la cascada de fibra óptica es móvil en determinado punto. Es decir, si yo tengo una cascada en este caso, que sale del pedestal del tubo, este tubo, es que no sé si la tiene aquí. A ver, este no se le ve, pero normalmente suele salir de uno de estos laterales del tubo, aquí o aquí, ¿lo veis? Que tiene como una especie de agujerito, bueno, pues de aquí suele salir, es que estos no tienen cascada, tienen, o sea, tienen cascada, no tienen mazo. El mazo sale de aquí y lo que puedo llevármelo es a los elementos que estén cercanos, porque es largo, ¿vale? Y la cascada, pues en ese caso, está en el espacio que está, que suele estar encima de una cama de agua, de un sillón vibroacústico o de algún elemento que nosotros podamos mover hacia donde está la cascada, ¿vale? Pero está anclada en ese punto de la pared. Bien, elementos de estimulación vibroacústica. El mazo, sí, el mazo lo mismo. El mazo está, como te decía, volvemos al tubo. Aquí suele salir de este espacio o de este espacio del pedestal del tubo, ¿vale? Y, bueno, pues te lo puedes llevar a un elemento que esté cercano o a un elemento que yo pueda traer cerca del tubo, como puede ser una silla de rueda, un pupitre, una plataforma vibroacústica si es que la puedo mover, en fin, elementos que yo pueda mover a ese espacio, ¿vale? Pero no lo puedo poner en cualquier espacio de la sala donde se instala y es donde se queda. ¿Bien? Estábamos en la cama. Aquí tenemos, es una cama de agua vibroacústica y que está calefactada también, ¿vale? Gracias a ti, Nuria. Es decir, es un colchón de agua que tiene un calefactor, que le podemos poner los grados que nosotros queramos, más caliente o menos caliente, dependiendo del usuario, que tiene un pequeño amplificador y que transforma el sonido en vibración. Por lo tanto, esa vibración a través de la cama, no vayamos a esperar que la vibración va a llegar como olas de un tsunami, no, la vibración es bastante tenue, pero que nosotros podemos controlar con los amplificadores, con los subir y bajar un poco los graves y los agudos y con el movimiento que nosotros también le demos a la cama moviéndola hacia arriba y hacia abajo, o sea, moviendo el agua para que el usuario esté en movimiento. Ojo con esto también, ¿vale? Igual que el tubo tenía mucha información y puede provocar reactividad, la cama también. A mí no me gusta nada y no tengo ningún tipo de disfunción sensorial en este sentido, pero me marea, ¿vale? Si yo me tumbo en la cama y la cama se mueve mucho, me marea bastante. Por lo tanto, tener mucho cuidado con eso y esto todo hay que verlo en el perfil sensorial, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, pues evidentemente control postural, estimulación táctil, estimulación propioceptiva, vibratoria, técnicas de relajación. Es bastante interesante, ¿vale? Es bastante buena, aunque con ojo. Seguimos con elementos de estimulación vibroacústica, elementos que transforman recordar a través de, bueno, pues de la tecnología y de nuestro desarrollo, porque esto sí que lo fabricamos nosotros, tanto en la cama vibroacústica como en la plataforma vibroacústica o el sillón vibroacústico, a través de el sonido, que lo convierten en vibración, bueno, pues podemos trabajar todo eh, esa modalidad propioceptiva, ¿no? En este caso. La plataforma vibroacústica es bastante versátil porque le podemos poner encima, como en este caso, un puff tipo pera, un puff tipo cojín grande, una colchoneta básica, una manta, podemos subir una silla, podemos subir un pupitre, podemos subir una silla de rueda, en fin, podemos poner encima bastantes elementos para trabajar la vibración a través de la plataforma vibroacústica. ¿Bien?
Nos vamos a los elementos de estimulación propioceptiva. Aquí también estarían todos los elementos, evidentemente, todos los circuitos estos de estimulación táctil y plantar y todos los kits de masaje. El kit de masaje, fijaros si viene completo, con un montón de elementos diferentes, con diferentes tipos de estría y diferentes tipos, bueno, pues de sensación que pueden proporcionarnos para trabajar diferentes masajes por el cuerpo. Por favor, muchísimo cuidado con las partes más personales y más íntimas de las personas. Sí podemos tocar, sí podemos masajear, pero mucho cuidado con eso, que sí, que parece muy obvio decirlo, pero que no es ninguna broma, ¿vale? Que es algo muy delicado. Y los elementos de estimulación vestibular, aquí vamos con toda la gama en este caso hay dos concretos, o sea, dos ejemplos, pero aquí hay una gama de vestibuladores, de columpios, si lo entendéis mejor así, para que no trabajéis y no tengáis una sala, de vestibuladores tremendísima. O sea, aquí ahí tenemos uno que es a modo amaquita, que es mucho más protector, por lo tanto, la propiocepción va a estar bastante trabajada también, porque el usuario, bueno, pues se va a sentir protegido por todos los espacios. Este no. Al ser tan abierto, pues no va a sentir la protección el usuario en ese sentido, por lo tanto, tenemos que también controlar muy bien qué tipo de vestibulador vamos a utilizar y qué tipo de necesidad propioceptiva tiene el usuario, bueno, pues para trabajar todos esos movimientos que vamos a trabajar a través de la vestibulación, ¿vale? Y elementos SENSE, estos sí que son elementos con tecnología pura desarrollada por Eneso, tecnología SENSE, y que combina sonido con iluminación. Tenemos el sonocroma, que combina diferentes tipos de modos, es decir, muchos juegos incluidos. Hay, no sé si son 8 o 9 modos diferentes en los que las luces van a combinarse de maneras diferentes y cómo vamos a poder trabajar. Y aparte de eso, es como la botonera, es sensible al sonido. Yo puedo trabajar con el sonocroma y que el sonocroma reaccione al sonido, es decir, que la causa sea mi propio sonido y ese sonido ya sea un golpe, porque tenga que controlar movimientos del cuerpo, ¿no? Ya sea una voz, porque tenga que controlar dicción, ya sea el soplado, porque tenga que trabajar, bueno, pues esos controles que yo voy a emitir. Y a través de esas causas que son mis sonidos que yo voy a emitir, sea como sea, esas luces, según el modo que le hayamos puesto, van a rellenarse de una o de otra manera. Bien a modo serpiente, bien a modo atracciones de feria que nosotros le pegamos un puño al mazo ese, se supone que nos miden la fuerza y ahora se rellena toda una gama de fuerza que hemos tenido, pues lo mismo pero con el sonido, se van rellenando los espacios de luz. Y no solamente de un color, hay muchos colores, puede ser a modo arcoíris, a modo serpiente, como decía, en fin, podemos trabajar muchos objetivos con el sonocroma y también es un elemento muy importante porque tiene mucho poder visual con todas las luces, ¿vale? Aparte del sonocroma, la piscina de bolas, que también tiene muchos modos diferentes para interactuar con ella, que también es sensible al sonido y que es vibroacústica, es decir, que nos vamos a meter dentro de la piscina, las bolas son transparentes, pero porque hay luces LED por debajo que van a reflejar todos esos colores diferentes, ¿no? Nos podemos meter en la piscina de bolas, las bolas no se deforman y si se deforman vuelven después a su estado natural. Vamos a sentir la vibración, vamos a activarla también con el sonido, vamos a ver diferentes movimientos de luces y diferentes combinaciones de luces, por lo tanto, es un elemento súper potente con muchísima información sensorial y que nos va a permitir trabajar o nos va a dar muchas posibilidades de trabajo, ¿no? Actividades tipo, con algunas de las cosas que más podemos utilizar o que más se utilizan en una sala. El tubo de burbuja, evidentemente, es un elemento básico en todas las salas. ¿Qué podemos hacer? Observación guiada de las burbujas, juego de identificación de colores. Todas son actividades tipo, actividades muy básicas que después podemos desarrollar, evidentemente, y bueno, pero para que las tengáis ahí a modo de ejemplo, ¿vale? Respiración al ritmo de las burbujas, trabajamos autorregulación, juego de seguimiento visual y exploración táctil del tubo, ¿vale?
Con el mazo de fibras, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues exploración de las fibras, exploración táctil de las fibras ópticas que tiene, juego de colores para ver cómo va cambiando de colores. Además, según qué colores, porque el mazo de fibra no tiene riesgo de corriente eléctrica ninguno, ¿vale? Son fibras que transportan solamente la luz, pero no la electricidad. Entonces, ya veréis, igual aquí se distingue y lo podemos ver para que entendáis lo que os quiero decir. Aquí veis que son puntitos de colores. Esos puntitos de colores pues van a transmitir la luz, ¿no? En según qué colores, sobre todo en el verde, el amarillo, combina y queda muy chulo porque se ve un poquito de verde, como un poquito de amarillo, mezclado entre verde y amarillo y naranja. Entonces, podemos trabajar esto que decimos aquí. Uy, ¿qué me pasa? De el juego de colores, ir viendo cómo esos colores, bueno, pues los vamos a ir trabajando y los vamos a ir reconociendo, ¿no? Seguimiento visual con la fibra, relajación con una luz suave, creación de formas con las fibras, masajes con las propias fibras, en fin, infinidad de recursos, ¿no? Ki de, o sea, luz negra y el ki, bueno, pues pinturas fluorescentes en superficie, juegos de lanzamiento de aros fluorescentes, carrera de pelota flúor, exploración táctil con materiales fluorescentes, caminos sensitivos con huellas fluorescentes. Pongo 5 de cada una simplemente que lo tengáis como ejemplo, pero evidentemente se pueden generar infinidad de actividades, ¿no? Si nos vamos al sillón vibroacústico o la plataforma vibroacústica, nos vale para los dos, ¿vale? Pues relajación guiada a través de las vibraciones, conexión emocional a través de la música, juego de respiración con el ritmo, con la vibración, experiencia sensorial multimodal, vamos a trabajar, pues por ejemplo, esa vibración y esa propiocepción con las fibras pasando por los brazos, por la cara, por el cuello del usuario y meditación guiada a través de las vibraciones. En el sonocroma, bueno, pues podemos exploración guiada sensorial a través de las luces que van saliendo, un paseo sensorial cromático, viendo a través cómo vamos moviéndonos a través de los colores por el sonocroma, rincón de la karma con colores y con sonido, caza de los colores y sonidos, y muchas de estas actividades tienen mucho que ver con los modos que tiene el sonocroma, ¿vale? Y un masaje sensorial con luz y con sonido. En la piscina de bolas, pues relajación multisensorial, carrera de bola sensorial, caza de las vibraciones, a ver por dónde vibra la cámara, o sea, perdón, la piscina en este momento, masaje de vibraciones guiadas y un cuento vibrante, por ejemplo, ¿vale? El perfil sensorial, y ya vamos a cerrar con el perfil sensorial, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer el perfil sensorial? Tenemos que valorar todas las áreas sensoriales del usuario y saber cuáles son sus preferencias sensoriales y cuáles son sus reactividades sensoriales para diseñar nuestro perfil sensorial y para saber cómo vamos a intervenir con esa persona y qué vamos a ofrecerle a esa persona dentro de la sala, para que la sala sea una aliada y no una enemiga, ¿vale? Y evidentemente en todas las áreas, en todas las modalidades sensoriales, bueno, pues si es la visual, reacción, fijación y seguimiento, en el área auditiva, la voz humana, sonidos graves, sonidos agudos, vibración, en el área olfato-gustativa, implicaciones con las actividades de la vida diaria, esto sería interesante, pero es más complicado, pero bueno, olores fuertes, olores suaves, olores agradables, olores desagradables, y lo mismo con los sabores, ¿no? En el área táctil, sensibilidad, tolerancia, conductas asociadas, reactividad a la presión y al tono, en el área propioceptiva y en el área vestibular, pues evidentemente aceleración lineal, vertical, angular y boca abajo, para que veamos exactamente qué movimientos son los que aceptamos y qué movimientos son los que no aceptamos. Toda esta valoración tiene que verse completada con esta serie de aspectos. Aspectos comunicativos, si hay vínculo con el cuidador, si no lo hay, cómo se comunica, cómo no se comunica, aspectos motores, los aspectos cognitivos importantes, los aspectos socioemocionales y toda la información que podamos obtener de informes médicos previos, de entrevistas con familiares o personas de referencia, otros cuidadores, otros profesionales, y bueno, pues, con la que nosotros ya teníamos, porque evidentemente con muchos de sus usuarios ya habremos trabajado
desde otros tipos de metodología, desde otro tipo de intervención. ¿Bien? Esto es un ejemplo muy básico. Evidentemente podéis crear tablas muchísimo más elaboradas para ir anotando, para ir registrando toda la información que obtenemos en la valoración de ese perfil sensorial, ¿vale? Esto es muy básico, como decía, pero lo podéis tener muchísimo más ampliada bueno, pues esa tabla que os organicéis. Y aparte de eso, yo añadiría un espacio para observaciones que nosotros queramos ir añadiendo. Bueno, pues como hacemos en cualquier valoración, en cualquier evaluación que hacemos de un usuario, ¿no? Algunas consideraciones metodológicas por ir ya finalizando y cerrando. Tenemos el perfil sensorial. Una vez que ya tenemos muy creado ese perfil sensorial y muy claro, nos marcamos qué objetivos necesitamos trabajar con ese usuario y diseñamos las sesiones, a ser posible, individuales, ¿vale? Importantísimo, vamos a priorizar siempre la integración propioceptiva, táctil y vestibular. Tenemos que consolidar y preparar estrategias de anticipación, que el usuario sepa siempre dónde va y qué va a hacer. Y para eso vamos a diseñar rituales. Un ritual de inicio, que es esa anticipación. Bueno, pues nos vamos a la sala, podemos darle un elemento que asocia a la sala, llegamos a la sala con la sala apagada, nos quitamos los zapatos, vamos metiéndonos en la sala con a lo mejor una música relajante para empezar, y acaba ese ritual de inicio. Empezamos con el ritual de desarrollo, es decir, la propia intervención. Y ahí pues desarrollamos lo que tengamos que desarrollar en esa programación que hemos hecho. Y finalizamos con un ritual de finalización o de cierre en el que vamos a apagar la sala poco a poco, nos vamos a desconectar poco a poco de la sala, podemos poner otra música que asociemos ya a finalización, nos ponemos los zapatos y poco a poco vamos saliendo de la sala, ¿vale? El espacio, ya lo hemos hablado, tiene que ser un espacio adecuado, tiene que, bueno, pues presentarse ese material, que se conozca bien lo que vamos a hacer, una selección adecuada de todos los estímulos que vamos a proporcionar al usuario. La temporalización va a depender del tipo de terapia que hayamos diseñado, pero más o menos entre unos 40 y unos 50 minutos en los que vamos a fluir entre lo pasivo y lo interactivo. Y por supuesto, acabaremos con un registro, con unas observaciones que nos ayuden a ver cómo evoluciona esa terapia, si necesitamos hacer cambios, si necesitamos hacer mejor, ¿vale? Otras técnicas que podemos utilizar, bueno, pues musicoterapia, aromaterapia, juego y, por supuesto, trabajar comunicación a través de la salud, como terapias alternativas o como terapias complementarias a estas 4 técnicas que vemos aquí: musicoterapia, aromaterapia y juego. Y de hecho, la tecnología Sense juega muchísimo con la musicoterapia en los elementos que desde en eso nosotros desarrollamos para trabajar y para diseñar nuestra sala sensorial. Bien, así que bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que queráis compartir conmigo? ¿Algo que queráis contarme? ¿Algo que esperabais escuchar y no os haya contado? Lo que vosotros queráis, por favor, podéis decírmelo. Yo, por mi parte, vuelvo a reiteraros las gracias por haber querido estar con nosotros esta tarde, por la acogida que ha tenido el webinar y por vuestra participación. Espero que os haya resultado interesante, que os haya descubierto cositas que no sabíais o por lo menos que haya profundizado en algunas que ya sabíais, y que nada, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Sí, Flora, el webinar en unos días estará colgado en nuestro canal de YouTube de manera gratuita, ¿vale? Así que ahí lo podéis ver, y seguramente que en nuestros perfiles de redes sociales avisemos cuando lo vamos a colgar, ¿vale? Muchas gracias, Belén, nos ha ayudado mucho, y la teoría también es muy importante. Ay, muchísimas gracias, Marta. Cualquier cosa, ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros a través de los canales que os he comentado. ¿El software de director tiene suscripción anual? No. Ninguna de nuestras licencias tiene suscripción, tienen pago único y ya es para siempre, ¿vale? Tanto director como las licencias de Nesoverbo que os comentaba al principio.
Vale, para la próxima me gustaría indagar más en director. Vale, pues me lo apunto y podemos hacer un webinar más adelante de director y cómo crear proyectos en director. Lo que pasa es que eso online es más complicado de ver, es más bonito verlo en una sala, pero bueno, me lo anoto, me lo anoto, Sara. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Chao. Ay, muchísimas gracias, Sara. Ver un caso práctico, cómo usar los elementos. Muchas gracias. Claro, eso es más complicado porque tendríamos que inventarnos un perfil, pero sí, todo lo que sea práctico, evidentemente, es más interesante. Muchísimas gracias. Chao.